Muy buenos días, gente. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo amaneció ese cuerpo? Bien, bien, descansado. Qué rico. Ahí está la gorda. Gorda, ¿cómo estás? Bien, hoy estaba durmiendo. Te despertaron, Pero ¿verdad? ya me desperté. Sí, ya te despertaron. Empezamos nuestro video hoy aquí en el hotel. Estamos esperando el desayuno. Luego vamos a ir a dar una vueltecita. En el video anterior les mostré un poco dónde vamos a ir, que es aquí en el Parque Independencia, justamente frente del hotel, la Puerta del Cóndor y el Altar de la Patria ahí. De igual manera vamos a caminar para allá al Parque Colón. Igual les mostré ayer, pero que se los quiero mostrar hoy de día para que se aprecie un poco mejor la imagen, porque ayer ya era de noche. Así que quédense por aquí al video, suscríbanse, denle like, comenten, terminen de ver los videos. Hacemos esto de corazón, pues la única forma que ustedes nos pueden apoyar es haciendo eso, suscribiéndose y dándole like y viendo videos por ahí. Así que quédense por ahí. Bueno, ya saliendo de desayunar. Ahorita, bueno, justamente enfrente, como les comentaba, tenemos lo que es esta parte. Queremos ver si podemos entrar. Bueno, hacerles mención que creo que estamos en una avenida bastante concurrida. Vean, ¿eh? Fíjense que comentando un poquito, realmente aquí no logramos identificar si no es porque los carros tienen, por ejemplo, ese que va ahí, que dice taxi, casi yo no lo logro identificar, les soy sincero. Ese que dice ahí, si no dijera taxi, yo no lo lograra identificar. Pero la mayoría de los taxis no tienen un color en sí. Y creo que de igual manera a algunos microbuses, yo no sé si algunos microbuses, como por ejemplo ese blanco que va ahí, bueno, ese verde es un autobús, pero ese blanco no sé si es un medio de transporte. Y hay algunos tipo coaster como esos también, ¿eh? Esos sí, sí creo que sí son autobuses. Esta es la calle El Conde donde anduvimos ayer. Y estos, señores, son los autobuses que van para Punta Cana. Estos son los autobuses que van, ¿ves? Son de 2 niveles. Cuando vayamos a Punta Cana, igual vamos a hacer un video yéndonos para allá. Y cómo se pueden mover ustedes de Santo Domingo, porque aquí es donde está el aeropuerto internacional. Es aquí en Santo Domingo, que es la capital. Bueno, este es el movimiento que hay por aquí. Y este que ustedes ven por acá, exactamente. Ahí está la bandera donde se izó por primera vez la bandera como símbolo de independencia de la República Dominicana. Ahí está, la Puerta al Conde es esta exactamente. En algún momento fue un fuerte, pero aquí fue donde se declaró la independencia de República Dominicana en 1844. Aquí fue el 27 de febrero, para ser exacto. Esa es la fecha de independencia de República Dominicana. Y por allá su bandera de color cuadros azules y rojos, con en medio una cruz blanca. Los cuadros azules simbolizan el cielo, que protegen y guardan a la República Dominicana, que Dios guarda. Y el rojo, que significa la sangre derramada. Las primeras banderas fueron confeccionadas por mujeres. No sé si observaron ahí que llevaban una corona de flores. ¿Y por qué es esa la razón? La razón de que la gente de repente viene con coronas de flores es porque exactamente esto que ven ustedes ahí al fondo es el altar de la patria. Este se inauguró en 1976, justamente en la fecha de independencia de República Dominicana. Este altar tienen por ahí 3 cuerpos de 3 padres de la patria y hay unas estatuas. Ya vamos a ir ahí al fondo. Esta estructura es de mármol completamente. República Dominicana, señores, hay muchísima historia. ¿Y por qué de repente nosotros como latinos es bastante importante conocer? Porque aquí en República Dominicana fue donde empezó prácticamente todo. Y más adelante les voy a comentar llegando allá al parque. Pero mientras tanto, observemos aquí que esta parte donde se encuentra tanto la Puerta del Conde como el Altar de la Patria, si ustedes ven esta infinidad de próceres, ¿ves? O padres de la patria. Bueno, aquí mencionan bastante padres de la patria, les cuento. Toda esta parte de por aquí. Vean, el camino está hecho y hay una infinidad de monumentos, estatuas, incluso en las cuales incluyen mujeres. Dice exactamente esta parte se llama Paseo de los Próceres de la Independencia Dominicana. Y cada una tiene por ahí el nombre y tiene un escudo. Y vean qué cantidad. Lo veo bastante interesante porque incluso incluyen mujeres y veo bastantes, ¿verdad? No veo 2, 3, no, hay bastantes mujeres. Ahí están con sus nombres
y todo lo demás, las imágenes de ellos. Rosa Duarte, cada una trae su nombre. Y son quienes lucharon por la independencia. Incluso miren, les menciono por ahí, porque aquí dicen por qué llegaron a ser parte de los padres de la patria. Es porque ellos lucharon por la independencia. Muchos de ellos, por ejemplo, en este caso, este dice independentista y restaurador. Cada uno, como les digo, hace mención qué fue y por qué razón están en este paseo, los próceres. No había notado esto, pero aquí está una rosa náutica, creo que le puedo llamar así, ¿verdad? Si alguien me corrige, por ejemplo, hacia el norte, oeste, este y sur. De igual manera está marcado por aquí, ¿verdad? Fíjense que no traje el dron porque no sé qué tan restringido es volar aquí, porque cerca del hotel donde nos íbamos a hospedar, que les comenté que nos cambiaron, salía ahí un rótulo que decía que no podíamos volar. Y por esa razón no lo traje realmente. Así que vamos a dar una vueltecita. Ya vamos a ir en un rato allá, porque estamos agarrando calor ahorita, porque acabamos de salir del hotel, acabamos de desayunar, todo lo demás. Justo ya tomamos unas fotitos por allá, bueno, ya les hice algunas tomas. Y aquí detrás mío, el altar de la patria. Aquí exactamente, les comentaba que se inauguró en 1976 y está hecho de mármol, toda lo que es la parte de su entrada, de por aquí. Y aquí encontramos lo que es esta estructura, es bastante grande. Y dentro de ella, no sé si ya pueden observar desde ya, las tres figuras de los tres padres de la patria, bueno, de quienes están los restos aquí en esta parte. Y igual aquí están sus nombres, vean, unas esculturas igualmente, estas son de mármol. Ahí están muy similares, estaba muy de moda ese bigote, ¿verdad? Bueno, este es el que está de una manera un poquito más diferente. Los que les mencionaba que les traen siempre lo que son coronas o ofrendas para ellos. La gente dominicana es bien patriótica, bien patriótica. Y por aquí hay una antorcha que dice Duarte, uno de los próceres de por ahí. Y si no estoy mal, si ustedes ven como una especie de pasillo, por aquí se puede entrar. Solo que, bueno, no sé, creo que no hay acceso al público por aquí. Pero por este lado, ustedes podrían ingresar a la parte donde les mencionaba, que es donde está esta antorcha con el nombre de uno de los próceres. Y todo el lugar está, casi la mayoría está hecho de mármol. Sus paredes por aquí, todas sus paredes y sus pisos también de mármol. Esta parte de mármol y las dos grandes puertas que vemos por ahí. Bueno, luego de aquí vamos a ir al Parque Colón, que fue el que les mostré ayer, porque quiero que lo vean ahorita de día ya. Solo tomamos unas fotitos y nos vamos para allá. Gente, no se me vaya a olvidar mencionarles de que la entrada a este lugar, que está muy bonito, es completamente gratis. Sí hay algunas personas en la entrada vendiendo tours, pero es para visitar varios lugares a la vez. Yo me baso mucho en lo que leo en internet y para ahorrarme esa platita, pues me vengo así solo. Pero de repente a veces mira que se me enreda la lengua porque de repente lo acabo de leer o me acabo de informar, pero trato de darles la información para quienes no la conocen lo más clara posible y al lenguaje lo más español posible. Bueno, ahorita nos vemos por allá por el Parque Colón, que queda al final de la calle El Conde. Fíjense que algo que estamos notando bastante de la gastronomía es de que al dominicano le encanta lo que son las papitas, las papas fritas. Por ejemplo, ayer miramos muchos puestos de papas, igual en esta calle El Conde, en la que estaba bastante lleno. Ayer comimos aquí, queríamos comer algo rapidito. Si no encontramos empanada. Empanada o arepa, amor? Empanadas. ¿Qué es lo que hay aquí? Empanada. ¿Qué lo confundo con empanada o arepa? La arepa es venezolana. O colombiana. Ahí se van a la guerra. En la calle El Conde hay muchísimos puestitos de esto, que venden artesanía, cositas así. Pero incluso fíjense que hoy, que es lunes, hay puestos cerrados. hay bastantes puestos cerrados, no sé por qué será. No sé si es una
semana de feriado. ¿O será que abren tarde? ¿O será que abren tarde? Pero déjenme preguntar, porque creí que ayer, por ser domingo, en el video que les grabé, que fue ayer domingo, hoy ya estamos en día lunes, pensé que por eso estaba cerrado. Fíjense que les quiero mencionar otra cosa. En República Dominicana hay bastante morenos o negros y veo que es bastante común que hayan barbershop de este estilo donde la gente o los morenos, negros se hagan sus trenzas o rastas. Espero no ofenderlos, espero los morenos o los negros no se sientan ofendidos porque otro negro les diga negro. Y realmente digo yo, aquí no paso desapercibido realmente. Sí, aquí no es como en El Salvador o Guatemala, que es un poco menos el número reducido de los negros, pero aquí realmente no importa. Sí, aquí realmente la gente no te queda viendo, algo parecido. No es que me incomode a mí, pero es lo que normalmente puede suceder cuando sos de una raza no muy común dentro de otro país. Bueno, les voy a ir mostrando entonces, el recorrido, pero ya hoy de día. Algo que ahorita notamos con mi amor es de que ayer por la noche había mucho más movimiento. No sé si será por el sol, porque hay mucha calor ahorita. Pero incluso en la noche hacía calor. Incluso en la noche sí, considero que estábamos en la misma temperatura. Pero ahorita no hay mucha gente por aquí. No sé si el día... hay más ambiente. En la noche de repente hay más ambiente. Y en la noche, estamos hablando 7 de la noche, ¿verdad? Sí. Aún 7 de la noche, que si yo lo traduzco para mi país, 7 de la noche es tarde para nosotros. De repente no se ve mucha gente. Pero en cuestión de destinos familiares, así como un parque o para caminar y todo eso. A mi amor le hablan en inglés porque creen que es de Estados Unidos y como anda con la camisa de los Astros. Ya decía yo. Entonces, Porque ayer no. ¿Qué pasaban? ¿Será que anda más turista ahorita por la mañana? Anda más turistas. Sí, realmente ayer en la noche que venimos. Andaba más gente local. Gente local, pero exagerado. Bueno, ustedes lo vieron ayer. Sí, ya ahorita anda bastante gente. Acá está el supermercado donde queremos venir. Voy a venir al supermercado a comprar. Sí, no me había puesto a pensar eso que dije mi amor, que de repente, porque ando con la camisa de los Astros, que es de Estados Unidos, de Houston, si no estoy mal, Texas. Es de Estados Unidos. De repente pueden pensar que soy de Estados Unidos a mí. Y le hablan en inglés, le ofrecen, no sé si me voy a escuchar o no. Sí, creo que sí. Le ofrecen, todos los vendedores le ofrecen cosas en inglés. Hey, we have the cheapest one. Sí. Y le dice, hey, we have 20%. Va. Entonces, ellos creen que él habla inglés, por eso le ofrecen todo en inglés. Todo en inglés, sí. Dígame. Una cosita bastante común es que, como les mencionaba, los dominicanos son bien patrióticos. Y a pesar de que aquí sea, no es porque aquí sea un área bastante turística, de que ustedes van a ver tantas banderas, porque realmente por muchos lados ustedes van a encontrar en los balcones la bandera de República Dominicana. Vean aquí las terracitas del montón de restaurantes, porque justo llegamos ya a lo que es el Parque Colón. Y si ustedes ven a bastantes extranjeros de por aquí. Bueno, eso nos incluimos nosotros, ¿verdad? Y en comparación a la noche, hoy está súper vacío. Había muchísima gente ayer en la noche que venimos. Bastante gente local. Este restaurante aquí está lleno porque ahí está un árbol y realmente es ventajoso de que esté bajo de ese árbol porque merma un poquito la calor. Y por allá también hay otro restaurante.
Justamente aquí en el Parque en Colón encontramos este monumento o representación de Colón en la parte más alta. Me imagino que señalando tierra en ese justo momento cuando encuentra la isla de República Dominicana. Y debajo de él está la primera mujer indígena que aprende a leer y a escribir de este sector. Santo Domingo es la capital de República Dominicana, consta alrededor de 48.000 kilómetros cuadrados, tiene un poquito más de 10 millones de habitantes y su densidad poblacional es de 222 personas por kilómetro cuadrado. Esta viene a ser la ciudad primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es la primera ciudad o la primera ciudad colonizada por Colón cuando él parte de España y llega y se encuentra con esta isla que de igual manera estaba habitada por algunos indígenas y al final coloniza lo que es la República Dominicana. ¡Epa, epa! Aquí la gente solo bailando pasa. Ya me va a meter ahí. Justamente ahorita vamos caminando por calle Las Damas. De igual manera acá hay muchísimos edificios históricos. Vean por ahí. Por ejemplo, este que dice, esta casa fue la última morada en América, desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre de 1504. Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo. Hay tienditas aquí de recuerdos, por este lado también. Papi. Sí, bebé. Aquí se parece como Guatemala. Se parece a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Sí. Lo que dice Laura tiene razón porque acá hay bastantes similitudes con América, como les había mencionado. Lógicamente es el primer descubrimiento de América, luego tras sus otros viajes fue descubriendo así sucesivamente lo que fue América. ¿Por qué esta se llama calle Las Damas? Bueno, hay dos cosas importantes en esto. Número uno, porque esta es la primera calle como tal, fundada o construida en República Dominicana y las Américas. Esta es la primera calle. Y Las Damas se debe a su nombre porque las damas paseaban aquí por esta calle y actualmente se encuentra así decorada, bueno, no decorada, sino que se ha mantenido todo lo que es casi su estructura en totalidad, quizás no toda, pero sí parte de ella, así como la van viendo. Edificios muy antiguos de este lado, se ve muy bonito. Vamos a seguir por allá, me encanta cómo se ve. Por aquí estamos viendo un reloj de sol que fue edificado en 1753. Anda un grupo de turistas aquí en bicicleta, en sus tours, y nosotros seguimos por aquí. Ahorita justamente estamos en Plaza España y por allá el reloj de sol. Y vemos una figura de un toro. Tiene bastante graffiti por ahí, el toro y algunos cañones que estén ahí, porque igual funcionaba en algún momento como un fuerte, como defensa. Tienen cañones por ahí y acá bastante. Y por aquí vemos la figura de un caballo también. Y esta viene siendo parte de la Plaza España, por donde andamos caminando por aquí. De este lado tenemos el Palacio de Gobierno de los españoles. Y como ven ahí, bueno, no sé si estoy equivocado o no. Estaré viendo, será el escudo de España. Que alguien me corrija, por favor, si estoy equivocado. Justamente este río que vemos aquí divide el viejo Santo Domingo con el nuevo Santo Domingo. De aquí para acá se encuentra una ciudad más moderna, centros comerciales y todo. Y de este lado donde estamos nosotros está el centro histórico, el antiguo Santo Domingo. Ya vamos de regreso, mi mamá ya está cansada ya. No, es que está haciendo calor. El calor y la distancia de lo que venimos caminando es bastante. Una de las cosas que he notado de los carros, por ejemplo, es de que únicamente llevan una placa y solo la utilizan en la parte de atrás, en la parte de enfrente no llevan placa. Por ejemplo, aquí donde estamos en Santo Domingo, eso es lo que he notado yo. ¿Ven? Todos estos autos que están aquí, ninguno lleva placa en la parte de enfrente. Solo en la parte de atrás, como este, por ejemplo. Y he notado también que varía
los colores de las placas. No sé por qué esa razón será. Nosotros vamos a casa ahorita y bueno, vamos de regreso, vamos a ir al supermercado a comprar algunas cositas. Bueno, mi gente, hasta aquí les dejo el video de este otro día, un segundo día que estamos recorriendo República Dominicana, Santo Domingo para ser exacto, su capital. Pues recorrimos igual el día de hoy como el día de ayer, solo que ya de día, ya con menos gente, un giro diferente, donde, bueno, hay arte callejero, ustedes ya lo han visto también, y veo más turistas hoy, de verdad, que ayer por la noche. Ayer había muchísimo local, ya ahorita hay bastante turista. Pero les voy a ser sincero que me gustó más ayer. Había mucha más gente, estaba más vivo lo que es el área del parque. Y sigo viendo un montón de negocios cerrados todavía, no sé por qué será. Dígame, Dacha, ¿cómo la pasaste, amor? Las palomas me hicieron pasar en la mano y en la cabeza, pero me arruñó una palomita aquí. Bien bonito aquí. Como dijo mi amor, anoche vinimos y había mucha gente local y ahorita hay muchísimos turistas, pero está bien bonito. Hace bastante calor, pero bien agradable caminar por aquí. Tenemos la suerte de que no hay sol ahorita. Ah, sí, ahorita no hay sol. Está nublado, pero siempre está haciendo calor, pero está agradable. Bueno, gracias por haber visto el video. Siempre comenten, terminen de ver los videos, denle like, comenten, suscríbanse al canal si es primera vez que ven uno de estos videos. Nuevamente, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga Honduras y que Dios bendiga República Dominicana, papá. Así es. Bye.